Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantados de hacer partícipes de una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Omeyas, o los Omeyas, o de el Emirato al Califato Omeya de Al-Ándalus. Pero me he quedado con un título corto de Omeyas para no cargaros ya de muchas cuestiones desde nuestro arranque. Una de las cosas que más me atraen y que más me gustan cuando subo a mi tierra es ir a pasajes de San Juan, Pasaya Don Ivane, que es como se dice en euskera, y me encanta porque es un viejo puerto. Bueno, no es que sea un viejo puerto, es que es un enclave donde la montaña siempre verde, con cascadas de manantiales, se funde con el mar en un estrechamiento muy, muy grande que se produce entre dos montañas. Y para llegar allí, pues lo normal que solemos hacer es ir hasta Donostia, San Sebastián, y luego subir a Pasajes de San Pedro, y desde Pasajes de San Pedro cruzar en una canoa, todo por el agua, un poco veneciano, que saltar mucho, hay que saltar mucho para hablar pero bueno, es nuestro pequeño vaporeto el que nos cruza de una parte a otra de ese pequeño recorrido que se hace en escasos 2-3 minutos. Y me encanta sentarme allí y contemplar cómo entran y salen barcos de distinto tonelaje, los que van al puerto comercial, barcos chatarreros que vienen de por ahí del norte de Europa, barcos rusos, de esos que están ahora ya despintados, que vienen cargados de chatarra, muchas veces a saber qué chatarra nos traerán, igual nos traen algún reactor nuclear, espero que no. Y cómo salen esos barcos tan blindados y tan altos, cargados de los coches que van a Inglaterra con el volante al otro lado, porque no sé si sabéis que los coches que se hacen en Valencia terminan saliendo por Pasajes rumbo a Inglaterra. Los llevan en tren y los descargan allí en el puerto de Pasajes, y hay unos señores que están todo el tiempo cargando coches en un gran portacoches, no sé cómo se llama el tipo, pero bueno, lo podemos identificar así. Y luego pues distintos barcos que traen pues minerales y otro tipo de cosas. Contenedores no traen muchos, es más un puerto, en el fondo, hay que decirlo, pero tampoco se os tiene que llenar es un puerto chatarrero donde se descarga y donde se ha descargado en la última época muchos barcos de chatarra, cuando todo esto se vino abajo, lo que era la industria de la Pisbe, de ir a por bacalao, la Pisbe, que era una empresa con origen, creo que los tenía en Galicia, no sé si en La Coruña, y entonces que mandaban, pues tuvieron más de 100 barcos que estaban cogiendo bacalao por la zona de Terranova y por la zona de Canadá, hasta que ya los canadienses dijeron: hasta aquí hemos llegado, nos estáis esquimando las tierras, estáis a un montón de kilómetros de millas marinas de vuestras costas, aquí hay que tener una mente. Cuando redujeron las capturas, pues la sociedad Pisbe se disolvió. Y uno de los enclaves más bonitos, nada más pasar cualquier parte de Paisajes es de ensueño, o sea, es cargada de vocación. Allí estuvo Víctor Hugo escribiendo, bueno, ir a verlo, que se puede hacer. Y como os digo, cualquier enclave es bonito, pero hay un punto que resalta más que los demás, que es de donde hay un letrero, creo, puesto en francés, en euskera y creo que en castellano, creo que en los 3 idiomas, y en inglés creo que también, que pone: desde este punto
salió el general Lafayette a la lucha por la independencia de los Estados Unidos de América. Y lo he leído tantas veces que muchas veces, para hacerles una trampa, cuando estoy con algún conocido, con alguno que me presentan de Estados Unidos, y el punto es quién es el general Lafayette. Sí. Y le digo, ¿y tú sabes de dónde fue el general Lafayette a luchar por la independencia de los Estados Unidos? Y me dicen, pues algunos me dicen de Canadá, porque como eran colonia francesa Canadá, pues de Canadá. Otros me dicen, pues de Francia, porque había estado ahí. No. Y le digo, no pudo irse de Francia, se tuvo que pasar a la península y salir por el puerto de Pasajes. Entonces se quedan así muy admirados. ¿Y conoces tú? Digo, yo muchas veces he estado sentado encima de las piedras de donde, pues me consideran como más valioso. No me consideran por los podcasts, sino que me consideran porque me siento encima de la piedra donde salió el general Lafayette. Hay que fastidiarse con los esfuerzos que llevan muchas veces los podcasts. Cuando pensamos en Estados Unidos de América, pues bueno, nos sobran todas referencias, porque es el imperio, como fue el imperio romano, pues ahora no lo decimos, yo no lo digo con tono despectivo, era el imperio entonces, y ahora el imperio es el imperio americano, nos guste o no nos guste, es el imperio, el que marca todo su idioma, nos marca a todos, nos marca sus tecnologías, nos marcan muchas cosas. Podemos vivir también con nuestros criterios, y podemos juzgar lo que no nos gusta de ellos, pero bueno. Y todos tenemos la idea de, bueno, este país tan importante, pues ahora, por ejemplo, hablar de una embajada de los Estados Unidos en un país, pues hablar de algo imponente. Ya me impone la embajada de Estados Unidos aquí, que pasa muchos días a acompañarle a mi mujer al trabajo, que pasaba por la calle Serrano donde estaba la embajada, ya me imponía por la vigilancia y por todo. Cuando vi hace unos meses la nueva embajada que se han hecho, que no le gustó a Trump, no me extraña de su gusto, pues en Londres, eso ya es casi es un barrio, bueno, no es un barrio, pero una cosa inmensa, ¿no? Entonces digo, qué poder, ¿no? Y me sorprendió que en mi última visita a Tánger, pues cuando estamos en Tánger, lo que es la parte antigua, Tánger está en África, para los que me escuchéis, es el reino de Marruecos, está al otro lado de la península, pero nos separan 14 kilómetros, o sea, estás en Tánger y estás viendo las casas de Tarifa, no os penséis que esto son unas cosas de uno que se va de Sudáfrica a Cabo Norte, no, estamos hablando de distancias muy pequeñas. Y lo que es la ciudad antigua está dividida en la Medina y en la Casba. La Medina está en la parte baja y la Casba está subiendo una colina. Y entre la Medina y la Casba, pues hay como una especie de cornisa amurallada, muy bien restaurada, porque ha puesto allí mucho dinero la legación. Antiguamente a las embajadas se les llamaban legaciones. Cuando eran monarquías tenían otro tipo, pero yo allí leí que era la legación americana. Y entonces cuando estábamos con nuestro grupo, pues siempre uno de los sitios que dice, bueno, vamos a ver la legación americana. Yo como tampoco tenía mucha experiencia de Tánger, digo, bueno, pues era interesante, ¿no? Y nos dirigimos a la legación americana, o lo que era la embajada americana o el consulado americano, como lo queramos denominar. Ahora vais a entender por qué. Y ahora ya no se usa, o sea, ya no vive allí ningún representante de todos los Estados Unidos, y lo han convertido en un museo, pero un museo digno, un museo digno que yo ni me esperaba. Entonces, claro, como cuando estás en una casba, en una medina, es tan abigarrada en las calles, para los que igual no habéis andado por estos sitios, pero sí conocéis la ciudad de Granada, pues lo que son las calles de la Alcaicería, las calles de la Calderería Vieja, de la Calderería Nueva, todas esas calles que están en el final de la calle Elvira, casi en Plaza Nueva, con la subida al Albaicín, es exactamente igual. Tú no hay nada, o sea, porque sabes que estás en Tánger y porque sabes que estás en Granada, pero no hay ninguna diferencia. Cuando os digo ninguna, es ninguna.
Bueno, que te sabes dónde estás, esa es la diferencia, ninguna otra más, pero estéticamente ninguna. Entonces, no ves cómo son los edificios, porque están unos abigarrados mezclados con otros, y pues recorríla, y me impresionó mucho, porque yo pensaba que, claro, Estados Unidos, cuando se hace a finales de 1700, cuando se hace independiente, con su declaración de Estados Unidos, pues digo, estos habrán tenido el mismo poder siempre. No. A estos, claro, ¿quién se enfrentaba contra el Imperio Británico? No se enfrentaba nadie. Nadie los quería reconocer, ni nadie quería tener ni una delegación suya ni media. Estaban escapados de un imperio, y Inglaterra lo único que quería era que volvieran al redil, y nadie tenía narices, por decirlo de alguna manera, de tratar consularmente o diplomáticamente con ellos. Así que el primero que les conoció fue el sultán de Tánger, que era, bueno, un poco el sultán de Marruecos, pero el sultán de Tánger como ciudad portuaria, y fue Tánger la primera legación, el primer sitio donde los americanos tuvieron para aproximarse a Europa. Fijaros qué importante. Luego ahí te contaban la historia desde ese momento hasta cuando los americanos en la Segunda Guerra Mundial desembarcaron en Casablanca y empezaron a entrar en el Marruecos francés, que entonces era ya casi una dependencia nazi, y luego prosiguieron hacia Argelia, y luego ya lucharon contra el África del Golfo. Todo eso se va viendo de las reuniones que tuvieron pues Churchill y todos estos personajes por allí en aquella legación, y me impresionó muchísimo. Un enclave cargado de historia que no podía ni imaginar. Y cuando salimos, pues si bajas de la legación hacia la parte baja de esa colina, como os he dicho, vas a la Medina, pero si subes hacia arriba, subes a la Casbah, que tiene una cuesta. Dios mío, ¿por qué harán todas las ciudades en cuesta y con muchos escalones? Bueno, entonces empezamos a subir hacia arriba. Ahí en la Casbah te puedes encontrar a muchísimas tiendas de hombres que cosen, que bordan, que hacen chilabas todavía, con unos colores, gente que hace marcos, muebles con colorín. Increíble. Es como una especie como de sitios de ensueño. También había un señor allí que tocaba una especie de laúd, de estos andalusí y tal. Y al final ya llegas a lo gran impactante, que es donde estaba pues la alcazaba, el reducto defensivo de la ciudad, y te plantean que está en elevado, y la vista es, pues claro, pues no sé cómo deciros, es muy bella. Estás viendo todos los barcos que cruzan por el estrecho, que es un tráfico constante, siempre ves algún punto. Estás viendo las casas blancas, o en el fondo los días que no hay niebla, de enfrente de lo que es ya la península, de la ciudad de Tarifa. Estás viendo cómo salen los barcos de un lado, cómo salen del otro, cruzando para aquí. Es una belleza. Y allí en francés y en árabe, por supuesto, que son las lenguas oficiales, está escrito pues parte de la historia de aquel enclave, ¿no? Y curiosamente arranca la historia. Este bastión de Tánger, siempre fiel al Andalus y a sus emires y califas omeyas. Y dije, hay que ver estos aquí que han mantenido y están contando las historias, los omeyas, que en el año 1000 desaparecen de nuestra historia, y no vemos ni una placa de un omeya para nada. Bueno, igual en la mezquita de Córdoba sí que nos dan alguna explicación, pero los demás, nosotros, orgullo de los reyes que fueron nuestros antepasados, ni de lejos. Y que tenga que ir a uno ahí a Marruecos, a Tánger, para encontrarse con la admiración de un pueblo hacia sus emires y hacia sus califas, que fueron los que juntamente, cuando ellos formaban una parte de Al-Ándalus, compartieron historia con nosotros. Bien, los omeyas tienen, como hemos empezado a ver, una gran importancia en nuestra historia. Serán nuestros emires y serán nuestros califas. Bien, ¿quiénes fueron esta dinastía? El primer vínculo de los omeyas con el califato se produjo con un miembro de la familia, Után ibn Afán, que vivió entre el año 576 y 656.
Era un rico comerciante de la Meca y sucesivo esposo de 2 hijas de Mahoma. Mahoma vivió del 570 al 632. Es elegido sucesor de Mahoma el califa Omar, que vive del 583 al 644, convirtiéndose en el tercer de los llamados califas bien guiados por compartir ya las ideas de Mahoma. La elección del califa suponía un gran conflicto cada vez que sucedía, en este caso con los miembros partidarios de Ali ibn Abi Talib, que vivió del año 600 al año 661, que era primo y yerno del profeta, que era el preferido para gobernar por su estrecha relación que había tenido con Mahoma. Uthman es asesinado en el año 656 y Ali es elegido califa. Pero este nombramiento es contestado por otro miembro del clan Omeya, que es Muawiya I, que vivió del 602 al 680, que en este tiempo este miembro de los Omeya era gobernador de Siria. Muawiya acusaba a Ali del asesinato de su antecesor y se levantó en armas contra él. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Sifín, en Siria, en julio del 657, que supuso la división, estamos hablando de 30 años, de 20 años después de la muerte de Mahoma. Y esta batalla, la batalla de Sifín, entre el Omeya y los otros partidarios del otro descendiente de Ali, supuso la división entre chiíes, jarilíes y suníes. Todo esto que ahora nos suena tanto viene de ahí, de un enfrentamiento de la primera época musulmana. Allí es derrotado y se retira a la plaza fuerte de Kufa, en Irak, mientras que Muawiya, estamos hablando de que Ali es el derrotado, mientras que Muawiya se proclama califa en Damasco. Desde entonces arranca el califato de Damasco. Trasladado de este modo la capital del Estado Islámico, del Imperio Islámico, del naciente Imperio Islámico, de Medina, la ciudad de Medina, que todavía sigue funcionando. A estos días estamos hablando de este AVE que hemos construido, que va a la Meca, de la Meca a Medina y de Medina a la Meca. Estamos viendo muchas de las nuevas estaciones y de los nuevos trenes, pues estas eran los enclaves por donde se movían todos estos omeyas nuestros, sin tren, claro, a camello y a caballo. Y, como os digo, se traslada de Medina a Damasco, a Siria. Bajo el califato omeya de Damasco se produce la primera y gran expansión territorial del Islam. Por el oeste se llega hasta la península ibérica y por el este a Irán, partes de Afganistán y China, donde fueron finalmente frenados. En términos generales, podemos decir que los omeyas emprendieron la tarea de organizar administrativamente un territorio extensísimo, mucho mayor que el que controlaron los reyes anteriores y con una población no árabe y compuesta por personas no musulmanas o algunas recién convertidas al Islam. Fueron reyes más preocupados de la administración y de la conquista que de islamizar, que de imponer su fe. La conversión al Islam no fue estimulada, pues podía este esfuerzo por convertir ser un gasto más del califato al no recibir los impuestos no muy altos que pagaban los cristianos y los judíos por mantener su fe. Mejor que estos crean en lo suyo, que ya les cobraremos nosotros un buen impuesto para que sigan creyendo. Pero al final, en esencia, los abasíes, la rama secundaria de los hashemíes, entran en escena y su ejército con sus estandartes negros, los omeyas llevaban unos estandartes blancos, entró en Kufa, al sur de Bagdad, en Irak, en el año 749. Y allí Abu Abbas se declaró califa. Abu al-Abbas era el cabecilla, se declaró el califa como califa de Bagdad. Tenemos que los omeyas
han trasladado el poder de Medina a Damasco. Y ahora hay un señor, que era de los que se habían enfrentado para el poder, que en Bagdad dice: yo soy ahora el califa. Su objetivo era claro: eliminar la dinastía omeya, acabar con todos ellos, y el primero de todos con el califa de Damasco, que era Marván II, que vivió del año 688 al 750. Este fue el último califa omeya de Damasco y se enfrentó a los abasíes en febrero del 750 en la gran batalla de Gran Zab, al norte de Bagdad. Aquí, en el año 750, terminaban los omeyas su gobierno, que había durado del año 661 al año 750. Marván II, el último califa omeya de Damasco, huyó a Egipto, donde allí fue asesinado, y Abu al-Abbas inauguró el califato abasí. Los abasíes exterminaron a todos los omeyas, sacaron los enterrados de sus sepulcros y esparcieron sus huesos por el desierto. Creyeron que en esa parte de la familia que entroncaba directamente con Mahoma ya no había ninguno más, ya estaba extinguida la familia. Pero con una fuga legendaria digna, si podéis leer cualquier cosa sobre el tema de este personaje, que os lo voy a presentar, que es Abderramán I, leerlo porque es una aventura increíble, increíble. Este era el último que quedaba, el más jovencillo de los omeyas, un joven que consigue ir en gran parte por la clemencia de sus ejecutores, que le habían conocido de niño y les da pena matarlo. Cruza nado el Éufrates, cruza desiertos, vive 5 años como bereber en el Magreb, un fugitivo, un perseguido por todo el mundo islámico, que al final acaba desembarcando donde hoy en día es uno de los sitios más turísticos y más de Alaraca, en Almuñécar. O sea, venir de aquellos, si hiciera una transliteralidad de aquella época a ahora, llega uno a Almuñécar, se da la vuelta y se vuelve al Éufrates. Bueno, pues eso estoy haciendo la broma, indudablemente, ¿no? Porque Almuñécar es ahora una ciudad muy, muy turística. Y aquí desembarca el que será el futuro emir omeya cordobés Abderramán I. Todavía hablamos de emires. En la historia nos entrarán los califas, pero eso pasarán bastantes más años cuando un descendiente de este omeya, Abderramán III, se consagre como califa. Abderramán I. Vamos a ir poco a poco, porque aquí si no se nos van a liar mucho los nombres. Vive del año 731 al 788. Abderramán era omeya, pero era un sirio. Recordemos que Damasco es Siria, y un importante grupo de los grandes estrategas militares destinados en Al-Ándalus y en su capital, Córdoba, son sirios. De Almuñécar, con algunos sirios militares que lo reconocieron, se proclamó emir en Archidona, otro sitio que para de lejos suponemos que por allí andaban nuestros primeros emires. Instalándose su poder, en Archidona no se fía de las tropas musulmanas allá acantonadas y se refugia en un enclave mozárabe, en el castillo de Turrús, en Algarinejo, en la comarca de Loja-Montefrío, otro sitio inhóspito y desconocido. Como os digo, allí apoyado por los mozárabes, que son los que sostienen esa fortaleza. Aquí comenzó a organizar un ejército para someter el territorio que comprendía Medina Elvira, comarca de la Vera de Granada, Medina Sidonia, que todavía queda en Cádiz, y Medina Raya, que es la ciudad de Málaga. Este es el primer triángulo que el emir controla. Emir no es el califa está en Bagdad. Los abasidas tienen nuevo poder y este se va a enfrentar a otro emir, el que controlaba Al-Ándalus hasta ahora, que era el emir que estaba en el norte de África, Muza,
que es el que hemos visto antes, que tenía en la península a su general, a Tarik. Musa, Tarik, y ahora ya tenemos a Abderramán, que ha entrado en nuestra historia. Musa había ya puesto aquí a un emir al frente de lo que era la península, que era Yusuf, que vive desde el año 711 al 759, que es el que organiza al-Ándalus después de haber sido conquistado por Tarik. Pero Yusuf se encontraba a 700 kilómetros de distancia, en Zaragoza, intentando evitar una rebelión local. Abderramán era ya un peligro, y fuerte, para el poder constituido, porque su ejército, que estaba en Zaragoza, estaba también muy abatido y muy diezmado de la guerra contra las otras facciones musulmanas que se le enfrentaban a él. Y entonces dijo, pero ahora tengo yo que enfrentarme con mi ejército debilitado a uno que dice que es omeya y descendiente de Mahoma. Buena historia me viene encima. En marzo del año 756, Abderramán I entró en Sevilla, ciudad ya importante, con un ejército multirracial de sirios, de yemeníes y de bereberes. ¿Por qué se doblegaban estas ciudades? Porque estas ciudades estaban sometidas a un poder del norte de África. Entonces, cuando aparecía uno que era de su tierra, que hablaba su árabe como lo hablaban ellos, pues la cosa cambiaba un poco. Aquí siempre Abderramán como emir, como príncipe político, no como religioso, remontando con sus tropas el Guadalquivir, se presentó en Córdoba. Yusuf partió hacia su encuentro para librar la batalla, pero ante el ímpetu que vio en la tropa omeya, regresó y se refugió en la ciudad de Córdoba. Abderramán permanecía enfrente, sin cercar la ciudad, pero ese hecho mismo, él puso todas las tropas en una línea, claro, pero detrás de esa línea, con los caballos y con los turbantes, no se sabía qué había detrás. Podía haber muchos o no había nada. La verdad es que no había nada, pero claro, el que veía enfrente veía ahí una extensión inmensa, una línea interminable, y se asustó. Así que Yusuf, desde Córdoba, le ofreció a una de sus hijas en matrimonio y abundantes tierras, y el omeya aparentó aceptar, voy a estudiar, creo que voy a aceptar, pero en una maniobra secreta cruzó vadeando el río Guadalquivir y llegó casi a la muralla, y en la batalla de Almusara, que es una zona de la periferia actual de la ciudad de Córdoba, venció y tomó la ciudad. Empleamos el término exacto, emir. Abderramán no se proclamó califa, el califa seguía siendo el de Bagdad, pero ya no acepta el gobierno del califa de Bagdad, de los abasidas. Únicamente él aceptó ser jefe de gobierno y jefe militar, y no se arropó nada de su faceta como posible líder religioso. Era, como hemos visto, emir desde que había desembarcado en Archidona, pero con la entrada en Córdoba, en Bagdad, entendieron que habían perdido un territorio muy apreciado. Empezaban a perder al-Ándalus. Con su declaración como emir, se declaraba en ese acto emir independiente de Bagdad. El último omeya tuvo un objetivo claro: tener un ejército profesional bien pagado y obediente para que nunca tuviese que sufrir un ataque como el que su familia había sufrido a cargo de los abasidas. Abderramán reinó durante 32 años y le costó hacer frente a unos anárquicos súbditos, los árabes y bereberes, que nunca habían pretendido tener un líder y que muchas veces se negaban a cualquier disciplina. Por un lado, el grupo árabe, yemeníes, cuasíes, se aliaron con la vuelta para que volvieran los abasíes de Bagdad a ser los emires de Al-Ándalus. Y por otro lado, una revuelta organizada por los bereberes
influidos por la corriente espiritual del jarayismo, muy presente en el Magreb. El jefe del jarayismo es Al-Wahib, se consideraba igualmente descendiente del profeta y se mantuvo insumiso, utilizando la guerra de guerrillas durante 10 años y controlando en esencia el territorio que hoy sería nuestra Extremadura y el Alentejo portugués. Yusuf, el derrotado en Córdoba, escapó a Toledo, donde armó un ejército y en ausencia de Abderramán de Córdoba intentó conquistarla, pero Abderramán volvió rápidamente y deshizo el asalto. El otro jefe rebelde, Al-Sumail, escapó a Jaén y se apoyó en Yusuf, pero ambos fueron sucesivamente derrotados. El emir cordobés les perdonó la vida, pero se quedó como rehenes con los hijos de Yusuf. Yusuf, vuelta a la carga otra vez, con un ejército de 20.000 hombres, se lanzó sobre Sevilla, pero sus defensores, que a su vez eran procordobeses, rechazaron el ataque. Yusuf retoma y vuelve a Toledo, donde gobierna su primo Hisam ibn Urbá, quien dio refugio a Yusuf hasta que fue asesinado por sus soldados en el año 759. En el año 759, los habitantes de Narbona, en Francia, asesinaron a la guarnición musulmana y entregaron la ciudad a los francos con la condición de mantener sus leyes tradicionales. Fue entonces cuando los musulmanes perdieron el dominio de toda la Septimania, región militar dedicada principalmente a controlar los pueblos pirenaicos que habían heredado de los visigodos. En el año 761, Abderramán I sitió Toledo, que resistió 3 años, hasta el 764. Mientras, en el año 763 se produjo una maniobra para recuperar al-Ándalus al califato de Bagdad. Los abasidas enviaron un jefe militar desde Bagdad, Al-Alá ibn Mughawid, con una infraestructura militar y mucho dinero para alentar una revuelta contra el omeya cordobés. En Beja, hoy Portugal, al sur del Alentejo, organizó la tropa para repeler esta revuelta y tras capturar a los abasidas, Abderramán los decapitó y mandó sus cabezas a Túnez con su nombre cosido a la oreja para escarmiento de todo abasida que cruzara el Magreb con idea de asaltar al Andalus. Se la gastaban finos, En el año 766 la revuelta partió de Niebla, en Huelva. Fue un Yasubí, Daid al-Matari, que se hizo con Sevilla pero fue vencido. Abderramán ejecutó personalmente al gobernador de Sevilla, Abu Sahaba, para demostrar la exigencia de fidelidad absoluta hacia su persona. Durante las continuas rebeliones fue impasible y todas las terminó exterminando a sus oponentes. Tenía una paciencia de estas de jugar al ajedrez ahí en una tienda del desierto. Estas luchas civiles provocó un gran éxodo al Magreb de sus oponentes, dejando despobladas muchas zonas a las que volvieron cristianos que en la primera fase de la conquista musulmana peninsular habían huido al norte y traspasado las líneas de los ríos Duero y Ebro. Los bereberes también siempre fueron hostiles al poder. Habían dado su máximo esfuerzo en la conquista y después habían recibido las peores tierras. En el año 768, el jefe de los bereberes, Saquilla al-Magnasi, se rebeló en la provincia de Cuenca y se proclamó imán y descendiente de Fátima. Aquí es nada. Después se refugió en la actual Albarracín y se lanzó a la conquista de territorios, hostigando la zona central peninsular, pero finalmente fue asesinado por sus propios soldados
en el 777. Con esto, el Omeya expandió su dominio hasta el norte, sometiendo el valle del Ebro y llegando hasta los Pirineos. En el año 777 desembarcó en Murcia otro enviado de Bagdad, Al-Skilabi, con intento de sublevar Barcelona y de allí aproximarse a Zaragoza. Ese año el primer intento de someter Zaragoza fracasó. El ejército se dispersó y el comandante fue capturado. A pesar que los gobernantes eran musulmanes, intentaron un pacto con Carlomagno, cambiando la ciudad de Zaragoza de tributar a Córdoba y de hacerla franca. Por eso en el año 778 dos ejércitos cruzan los Pirineos, pero Barcelona quiso seguir siendo musulmana. Hay quien te ha visto, Barcelona, y quien te ve. Asimismo, en Zaragoza, los gobernantes no quisieron aceptar el vasallaje de Carlomagno y su ejército abandonó la península tras arrasar Pamplona, produciéndose el desastre franco de Roncesvalles, narrada en la Chanson de Roland, Orreaga, Roncesvalles. A finales del año 779, Abderramán conquistó Zaragoza y reconquistó el valle del Ebro. En cuanto a Asquilabi, huyó a Valencia, donde fue perseguido por el ejército cordobés que le quemó las naves. Y este enviado de Bagdad fue asesinado por sus mercenarios y su cabeza fue enviada al emir de Córdoba entre los años 778 y 779. Intentaron los reinos cristianos algunos movimientos de ocupación, pero siempre el poder cordobés los doblegó y los hizo ser vasallos. Todo lo que fueron enfrentamientos en lo político y en lo militar, en lo organizativo de la territorialidad, fue de gran eficacia y tal vez fue esa la causa de que el emirato se consolidara. Contó con un eficaz cuerpo de ministros y de gobernadores en las distintas ciudades del emirato andalusí, al frente de las cuales se encontraba un cadí, esta palabra se nos repetirá muchas veces, que actuaba como juez y con un consejo canónico que procuraba la integración de los diferentes grupos bajo las leyes de Mahoma, ideario supremo de su mundo y desde una concepción casi teocrática del gobierno. En el emirato existieron 4 grupos muy identificados: musulmanes, que eran los seguidores del Corán y miembros del cuerpo las más de las veces de los funcionarios y militares que se extendieron por todo el país; muladíes, que eran cristianos conversos que se adaptaron a los nuevos tiempos para no pagar impuestos, ni poder, ni posesiones, ni poder civil; mozárabes, cristianos que permanecieron como tal, tributando a las autoridades musulmanas; y judíos, plenamente integrados como un grupo minoritario. Para el gobierno, tanto civil como religioso, se rodeó de 4 o 5 consejeros que le aconsejaban en cada decisión que tomaba de una manera colegiada. Un personaje que contó con gran aprecio del emir fue Barth, el que nombró jefe del ejército por el peso de la cercanía que tuvo con Abderramán I cuando éste salió de Oriente. Era como su esclavo o su paje, una cosa así, o su ayudante. En lo religioso ordenó que no se rezase jamás por el califa de Bagdad y fue en un osado paso proclamado por las autoridades cultuales hispanas príncipe de los creyentes. Desaparecieron de las monedas las referencias de Bagdad y sólo apareció la fecha de acuñación y el nombre de Al-Ándalus. Y cuando su dominio estaba consolidado, comenzó en el año 785, partiendo de la utilización de los materiales de la basílica dedicada a Vicente Mártir, a iniciar la construcción de la mezquita de Córdoba, que quedó como símbolo del poder religioso del emirato y que todavía la podemos contemplar. Abderramán I, nuestro primer omeya, falleció el 30 de septiembre del 788 en Córdoba, siendo enterrado en el Alcázar andalusí de Córdoba.
Y hasta aquí el inicio de los Omeyas. Una historia que nos va a dar para más podcasts. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido contar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.